qué es lo que no podrían hacer legalmente, por decirlo de alguna manera. Y es que los acuerdos previos establecen que el papel que jugará cada uno de esos militares o contratistas, en sentido figurado, es el de asistencia, el de capacitación, el de asesoramiento, pero ellos en ningún momento podrán participar en acciones militares. Hay ejemplos de que sí lo han hecho. Muchos han escuchado el caso de Santo Domingo en Arauca, que fue una masacre condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde un general estadounidense desde una base militar colombiana da la orden a un contratista estadounidense para que asesine a la población civil por medio de un avión, de una nave de guerra pues, de ellos. Pero digámoslo de alguna manera, legalmente no es posible. Aunque ellos lo hagan ilegalmente, legalmente eso no era posible. Este acuerdo se nos permitía. Este nuevo acuerdo se nos permitía. Los acuerdos actuales no permiten gestionar ejercicios militares fuera del país. Este acuerdo no se les permitía. Porque la característica del acuerdo es principalmente la entrada de dos tipos de avión. Era la entrada de dos tipos de aviones. AWACS, que son aviones de inteligencia. Ellos permiten monitoreo de zonas, establecimiento de campamentos, etc. Pero pues también se puede parar un AWACS sobre la franja ecuatorial y monitorear las conversaciones de todo el continente. Entonces tú puedes escuchar pues lo que se está hablando en Brasil, en Argentina, etc. Pero además C-17. Los C-17 son aviones, ¿cómo decirlo de alguna manera? Hércules, son aviones para transportar tropas y armamento militar. Los AWACS tienen una autonomía de vuelo de 5.000 kilómetros. Tú no necesitas 5.000 kilómetros para perseguir traquetos. De alguna manera tiene que ser sincero, ¿cierto? Los AWACS principalmente lo que permitían era que Palanquero, que era la base más importante del acuerdo, sirviera como portaaviones que permitía el desplazamiento de tropas y armamentos hacia otros países de la región, pero podemos decirlo que hasta una isla en el noroccidente de África Occidental. Hoy, de manera legal, no está permitido el transporte de estas aeronaves. En Colombia, legalmente solamente está permitida la entrada de buques de guerra. Por eso, algunos de ustedes pueden haber escuchado que existe un acuerdo de interdicción marina entre Colombia y Estados Unidos, evidentemente bajo la perorata de la lucha contra el narcotráfico, que permite la entrada de buques de guerra a Colombia por parte de los Estados Unidos. Pero digamos otra cosa, entonces sumémosle una vez la segunda pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si Santos lo presenta? Hay dos panoramas posibles. El primero es que Santos presente un acuerdo, el mismo acuerdo, y en un debate público dentro del Congreso el país conozca cuál es la posición de nuestro Congreso respecto a las relaciones que nosotros queremos llevar con Estados Unidos, pero también con los países del mundo, ¿cierto? Si es una relación de sometimiento o si es una relación en pie de igualdad. Puede ser el mismo acuerdo o puede ser un acuerdo que ellos dicen que sea mucho más amplio, ¿cierto? Si este era aberrante, uno no puede imaginarse que es lo más amplio, pues tal vez contenga que la bandera de Colombia deje de ser esa y que sumen una estrella a la bandera de los Estados Unidos, pero pues con un rey, como cualquiera de esas cosas pueden ser posibles. Pero también se ha venido sosteniendo una segunda posibilidad, y es la posibilidad de que no se presente el acuerdo. ¿Por qué? Porque inició con la región, porque generó bloqueos económicos,
porque generó movilización social y porque creó esto, ¿cierto? Una reunión como la que hoy se está gestando es producto del repudio y del rechazo que genera una actitud tan sometida como esa. Pero evidentemente eso no implica que ellos no vayan a seguir ejecutando las políticas que les interesan del acuerdo. Entonces, ilegalmente, soterradamente, van a continuar ejerciendo todas las labores. Pues tenemos un presidente que fue ministro de Defensa que negoció el acuerdo, entonces poco podríamos nosotros dudar de que no está en consenso pues su política con lo que este acuerdo ha negociado. Y pongamos la tercera pregunta como qué hacer. El pueblo, bueno, digamos esto, Estados Unidos sí es una gran potencia, ¿cierto? Tiene invadidas 2 países del mundo, pero además tiene pues monopolizada casi que la economía mundial, pero digamos esto no es invencible. Y la muestra de resistencia del pueblo afgano es una muestra de que sí es vencible, pero además la salida de Irak es una muestra de que sí es vencible. Y pongámoslo más hacia acá, en Costa Rica existía una base que se llamaba la base de Vieques. El pueblo costarricense se organizó y generó una movilización social, por supuesto pacífica, pero una movilización social que obligó al gobierno de Vieques a retirar la base militar de los Estados Unidos. El pueblo de Panamá, yo creo que el pueblo ecuatoriano da un ejemplo mucho mayor que el pueblo de Vieques. Y es que el pueblo ecuatoriano no solo dice saquen la base militar, sino además afuera todo tipo de injerencia sobre las decisiones que el pueblo ecuatoriano pueda tomar. Y entonces genera un cambio de modelo y gesta una nueva propuesta que no nos pueda gustar, que nos parezca que pueda ser distinta, por supuesto, todo eso está en discusión, pero la pregunta es la que ellos quieren. Y hoy la discusión que están dando ellos es entre ellos. Y un poco ese llamado que estamos haciendo, sí se puede. Sí se puede y se puede única y exclusivamente a través de lo que quiero decir, la organización. La Coalición Colombia No Bases ha establecido 3 etapas que queremos llevar a cabo. El primero es la etapa de la educación. Y esa es esta charla, pero además, por supuesto, la idea es que ustedes de aquí salgan a ser replicadores, pero además, cada uno de ustedes en sus organizaciones está plenamente facultado para decir que nosotros vamos a ir a dar una charla allá el día y el momento en el que ustedes lo determinen. La segunda fase es la organización. Nosotros consideramos que desde cada una de las actividades legítimas que cada una de las organizaciones está haciendo, ¿cierto? El movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento LGBT, desde su reivindicación propia puede aportar a este movimiento. Por eso nosotros no creamos una organización, sino creamos una coalición, porque lo que nosotros queremos es que lleguen todas las organizaciones, indistintamente pues desde el sector reivindicativo que tengan, a ser parte de la coalición. Y el segundo, y el tercer momento, es el momento de la movilización. Por supuesto que si las anteriores no es posible, la base de Malta se retira, primero porque se genera un gran debate nacional y segundo porque se genera un movimiento social constante y latente frente al gobierno y frente a la base. Entonces ellos instalan una contrabase frente a la base. Es un campamento en el que se van rotando las organizaciones y que permanece estable frente a la base en repudio a la permanencia de ellos. ¿Qué estamos pensando hacer frente al Congreso? Que es la segunda fase de la organización. ¿Se presente o no se presente, cierto? Pues porque, pero si se llega a presentar, nosotros planteamos que desde la única bancada que está apoyando la coalición, que es la del pueblo, pues quisiéramos nosotros que fuese muchísimos más representantes políticos los que en este país consideran que
solamente la bancada del Polo la que está apoyando esto, generemos una gran cantidad de difusión de los debates que se vayan a dar adentro, audiencias públicas dentro del Congreso, movilizaciones generales, debates, foros, chats, que nos permitan algún tipo de presión frente al Congreso, por lo menos que podamos salir a decir que cada uno de esos senadores que vote a favor de ese acuerdo es un traidor de los intereses del pueblo colombiano. ¿Te parece si está completa la respuesta? Bastante completa. De hecho, me cayó la pregunta. Primero quiero agradecer, yo nunca he estado en este espacio, me pareció muy interesante poder estar acá. Y pues gracias a, no sé a quién agradecer, pero gracias a todos por generar este tipo de espacios en que podemos encontrarnos frente a intereses comunes tan importantes. Un comentario y probablemente como dos preguntas para Paola. ¿Sí? El comentario tiene que ver con que es claro que en la revista CEPA, que no sé si la conocen, que es una revista pues académica muy crítica, donde escriben académicos como Renan Vega Cantor, que ha sido súper crítico frente al gobierno de Uribe Vélez y frente a la situación concretamente con el gobierno norteamericano. Hablan de alrededor de 1000 bases en el mundo de norteamericano. No sé qué tan exacto puede ser el dato, pero pues no se me hace raro. Y en esa vía es mi comentario, y es que la política externa norteamericana tiene un sentido, obviamente, que está ligado al tema de un control militar que claramente está atornillado, como mencionabas tú, a un sistema económico, ¿sí? En donde, por ejemplo, la situación concretamente de Colombia como un corredor geoestratégico, en donde hay unos recursos naturales que ya de por sí están vendidos, porque si usted entra en la página del Ministerio de Comercio Exterior, se da cuenta cómo hay unos mapas en donde el territorio colombiano ya está ofertado en las multinacionales y los recursos están vendidos. Entonces la situación militar es simplemente, digamos, una forma de asegurar el control sobre el territorio y el control sobre esos recursos. Y en esa vía entender, digamos, como la importancia, digamos, que tiene el sistema económico que hoy, al cual el gobierno de Uribe Vélez ha sido proclive y seguramente el gobierno también de Santos como continuidad de ese sistema por el cual hemos optado, que es un sistema pues neoliberal, ¿sí? Frente a eso es importante entonces entender que esa lógica del control sobre los territorios y sobre los recursos afectan esa autodeterminación que tenemos que entenderla desde la lógica del derecho, ¿no? De la autodeterminación como un derecho de los pueblos y de la autodeterminación como un derecho también por los individuos. Y en esa vía, pues, dos